¿No quiere saber quién lo traicionó realmente? Eduardo Valdés parpadeó confundido. El rugido del metro aproximándose retumbaba en sus oídos mientras sentía el aire caliente del túnel contra su rostro. Había estado a un paso, a un solo segundo de acabar con todo. ¿Quién se atrevía a interrumpir el momento que había planeado como su último acto? Se giró, tambaleándose al borde del andén, y se encontró con el rostro de una mujer joven que lo sujetaba firmemente del brazo. «¿Disculpa?», balbuceó Eduardo mientras el metro pasaba a toda velocidad junto a ellos. «Sé quién es usted, señor Valdés», dijo la mujer, «y sé quién lo traicionó. No fue solo su socio». Eduardo la miró con más atención. Su cara le resultaba familiar. «Trabajo en La Castellana, el restaurante donde usted cerraba sus negocios. Soy Sofía, su mesera de siempre, la de la mesa junto a la ventana». «¿La mesera?». Eduardo se pasó la mano por el rostro. «¿Qué sabes tú de mis asuntos?». «Más de lo que imagina», respondió Sofía con firmeza. «Las personas como usted creen que somos invisibles, pero vemos y escuchamos todo». Las personas alrededor comenzaban a mirarlos con curiosidad. Eduardo sintió que el nudo en su garganta se aflojaba, reemplazado por una chispa de interés que no había sentido en semanas. «No es un buen lugar para hablar», murmuró, ajustándose la corbata arrugada de su traje caro. «Conozco un café cerca. Nadie nos molestará ahí». Eduardo dudó. Esa mañana había recibido la notificación del embargo total de su mansión en Las Lomas, sus 3 autos de lujo y todas sus cuentas bancarias. Su imperio inmobiliario, construido durante 15 años, se había esfumado en días. Todo por culpa de Carlos Mendoza, su socio y supuesto mejor amigo, quien había falsificado su firma para transferir millones a cuentas en Panamá. Por si fuera poco, Verónica, su novia modelo, lo había abandonado anoche, llevándose las pocas joyas que quedaban en la caja fuerte. «Ya no tengo nada que perder», dijo finalmente. «Vamos a ese café». 20 minutos después, estaban sentados en una mesa apartada de un pequeño café de la colonia Roma. Eduardo no podía creer lo que Sofía le estaba contando. «¿Estás segura de lo que viste?», preguntó, inclinándose sobre la mesa. Sofía sacó su celular y le mostró una foto. Ahí estaban Carlos y Verónica, besándose en un rincón del restaurante, mientras sostenían documentos con el membrete de Valdés Construcciones. «Fue 2 meses antes de que todo explotara», explicó Sofía. «Usted había ido al baño. Ella dijo algo sobre un plan para desplumarlo mientras pudiera. El señor Mendoza mencionó unas cuentas en Panamá». Eduardo sintió que la sangre le hervía en las venas. Verónica no solo lo había abandonado, había sido parte del plan desde el principio. «¿Por qué me dices esto ahora? ¿Por qué te importa?». Los ojos de Sofía se ensombrecieron. «Mi papá se suicidó cuando perdió su taller mecánico por una estafa. Reconozco esa mirada, la que usted tenía en el metro. Nadie merece ser destruido por las personas en las que confía». Eduardo guardó silencio, procesando todo. «¿Tienes más pruebas?». «Algunas conversaciones grabadas cuando servía en otras mesas cercanas. No son perfectas, pero se escucha lo suficiente». «¿Y qué quieres a cambio?», preguntó Eduardo con desconfianza. «Nada», respondió Sofía con sinceridad. «Solo que no se rinda. Mi papá no tuvo una segunda oportunidad. Usted sí». Eduardo observó a la joven frente a él. Tendría unos 30 años. Vestía ropa sencilla y tenía las manos ligeramente ásperas de quien trabaja duro. Tan diferente a las personas que lo habían rodeado toda su vida. «Mi departamento ya está embargado», dijo Eduardo. «Esta noche no tengo dónde dormir». «Tengo un sofá», ofreció Sofía. «No es gran cosa, pero es mejor que un andén del metro». Por primera vez en semanas, Eduardo sintió que algo se movía dentro de él. No era esperanza, todavía no, pero sí curiosidad y sed de justicia. «Acepto el sofá», dijo, «y mañana comenzaremos a planear cómo recuperar algo de lo que me robaron». Mientras tanto, a miles de kilómetros, en una playa exclusiva de República Dominicana, Carlos Mendoza brindaba con champán junto a Verónica bajo el sol caribeño. «Por el idiota más grande de México», sonrió Carlos alzando su copa. «Y por nosotros», añadió Verónica, sin imaginar que una simple mesera acababa de cambiar el curso de su perfecta estafa. El pequeño apartamento de Sofía en la colonia Doctores sorprendió a Eduardo, no por lujoso, sino por lo contrario. Un espacio minúsculo pero impecablemente ordenado,
con muebles gastados pero limpios y paredes decoradas con fotografías familiares. ¿Vives sola?, preguntó Eduardo, acomodándose incómodamente en el sofá que sería su cama. Con mi hermano Mateo, respondió Sofía mientras preparaba café en la pequeña cocina. Tiene síndrome de Down. Hoy se quedó con la vecina. Eduardo observó las fotos. En varias aparecía un joven sonriente con los rasgos característicos del síndrome. ¿Padres? Murieron hace 5 años. Accidente en la carretera a Cuernavaca. Eduardo asintió. No sabía qué decir. En su mundo, las conversaciones giraban alrededor de negocios, contactos y apariencias. ¿Por qué trabajas de mesera teniendo un título universitario?, preguntó, notando un diploma enmarcado de contabilidad. Sofía sonrió con tristeza mientras le entregaba una taza de café. Las propinas son mejores que el sueldo de contadora junior, y Mateo necesita atención especial. La flexibilidad de horarios me permite cuidarlo. Eduardo dio un sorbo al café. Era sorprendentemente bueno. Cuéntame más sobre Carlos y Verónica, dijo, volviendo al tema que realmente le importaba. Sofía se sentó frente a él. Empecé a notar algo raro hace unos 6 meses. Siempre pedían la mesa más apartada cuando usted no estaba. Hablaban en voz baja. Se callaban cuando me acercaba. Sofía sacó su celular y le mostró más fotos. Eduardo sintió náuseas al ver a Carlos y Verónica riendo, compartiendo documentos, besándose cuando creían que nadie los veía. Un día olvidaron un papel en la mesa. Era un esquema de transferencias a Panamá. Lo fotografié antes de devolvérselo, fingiendo que lo acababan de dejar. ¿Por qué no me contactaste antes?, preguntó Eduardo, con un dejo de amargura. Sofía lo miró directamente. ¿Me habría creído? ¿Al mesero invisible que le servía café, contra la palabra de su socio de toda la vida y su novia modelo? Eduardo bajó la mirada. Tenía razón, jamás la habría escuchado. Después de eso empecé a grabar algunas conversaciones, continuó Sofía. No es legal, pero sentía que algo muy malo estaba pasando. Le pasó el celular con archivos de audio. Eduardo escuchó, sintiendo cómo la ira crecía en su interior. Las voces de Carlos y Verónica discutían detalles del fraude, reían sobre cómo lo estaban engañando, planificaban su escape. No puedo creer que fui tan estúpido, murmuró. Los narcisistas como ellos son expertos manipuladores, dijo Sofía. Mi ex era igual. Te hacen dudar de tu propia sombra. Eduardo alzó la vista sorprendido por la comparación. ¿Tú también fuiste estafada? Emocionalmente, aclaró Sofía. Me convenció de que no valía nada, que nadie más me querría, que debía agradecerle por estar conmigo. Gasté mis ahorros manteniéndolo mientras buscaba trabajo. Clásico vividor. Por primera vez, Eduardo vio a Sofía como algo más que la mesera que le había salvado la vida. Era una sobreviviente, igual que él intentaba ser ahora. Un ruido en la puerta interrumpió la conversación. Entró un joven de unos 20 años, acompañado por una señora mayor. «Sophie», exclamó el joven alegremente. «Ya llegué. Mateo, te presento a Eduardo», dijo Sofía. «Se quedará con nosotros unos días». Mateo lo examinó con curiosidad genuina. «¿Eres el novio de Sophie?» «Mateo», Sofía se sonrojó. «Es un amigo que necesita ayuda». La vecina se despidió, y tras la cena, Sofía acomodó a Mateo en su habitación. Cuando regresó, encontró a Eduardo revisando nuevamente los audios. «¿Crees que esto sea suficiente para denunciarlos?», preguntó. Sofía negó con la cabeza. «La grabación no es legal, y ellos tienen los mejores abogados que tu dinero pudo comprar». Eduardo suspiró. «Entonces estoy acabado». «No necesariamente», dijo Sofía sentándose junto a él. «Tengo una idea. ¿Recuerdas a Javier, el capitán que siempre le servía el vino?» «Vagamente». «Su hermano trabaja en el banco donde se procesaron las primeras transferencias. Quizás pueda conseguir información oficial, documentos que sí sirvan como prueba». Eduardo la miró con renovado interés. «¿Harías eso por mí?» «Lo haría por justicia», corrigió Sofía, «y por la memoria de mi padre, que no tuvo a nadie que lo ayudara cuando más lo necesitaba». Esa noche, acostado en el sofá demasiado pequeño para su altura, Eduardo no podía dormir. Por su mente pasaban imágenes de su vida anterior. La mansión, los coches, las fiestas, las mujeres interesadas solo en su dinero. Todo construido sobre arena, aparentemente. Desde la habitación contigua, escuchó a Sofía cantar suavemente a Mateo, que parecía inquieto.
Una canción de cuna sencilla que su madre nunca le había cantado a él. Por primera vez en su vida, Eduardo Valdés se preguntó si realmente había perdido todo, o si apenas estaba descubriendo lo que realmente importaba. Mientras tanto, en República Dominicana, el celular de Carlos sonaba insistentemente. «¿Quién diablos es a esta hora?», gruñó. «Señor Mendoza», dijo una voz. Hubo movimiento en la cuenta de contingencia. Alguien está investigando las transferencias. Carlos se incorporó de golpe, despertando a Verónica. «¿Qué pasa?», murmuró ella. «Problemas», respondió Carlos con el rostro repentinamente pálido. «Parece que nuestro amigo Eduardo no está tan acabado como creíamos». El sol apenas despuntaba cuando Eduardo despertó. Le dolía la espalda por el sofá pequeño, pero era un dolor diferente al vacío que había sentido los últimos días. Se incorporó para encontrar a Mateo, observándolo fijamente desde el pasillo. «Buenos días», dijo Eduardo, incómodo ante la mirada curiosa del joven. «Sophie dice que eras muy rico, pero te robaron todo», respondió Mateo con la franqueza típica de quien no conoce filtros sociales. «Como a Robin Hood, pero al revés». Eduardo no pudo evitar sonreír. «Algo así, Mateo. Entonces ahora eres pobre como nosotros», concluyó Mateo. «Pero no importa. Sophie dice que ser pobre no es tan malo si tienes gente que te quiere». Antes de que Eduardo pudiera responder, Sofía apareció en la cocina ya vestida con su uniforme de mesera. «Mateo, no incomodes a Eduardo con tantas preguntas». «Tranquila, no me molesta», dijo Eduardo, sorprendido de que realmente no le molestara. «Mateo tiene razón. Soy pobre ahora». Sofía preparó un desayuno sencillo: huevos revueltos, frijoles y tortillas calientes. Eduardo no recordaba cuándo había sido la última vez que había comido algo tan básico y tan satisfactorio. «Tengo que irme al trabajo», anunció Sofía mientras lavaba los platos. «Regresaré a las 3. Mateo va a su terapia ocupacional hasta las 2. ¿Estarás bien solo?». Eduardo asintió, aunque no estaba seguro. En su vida anterior, nunca había estado realmente solo. «Necesito hacer algunas llamadas», dijo. «Ver qué amigos me quedan». La expresión de Sofía se oscureció. «Ten cuidado. No sabemos quién más está involucrado con Carlos». Cuando se quedó solo, Eduardo sacó su celular de última generación. Ironía pura. El aparato valía más que todo el apartamento de Sofía. Respiró hondo y llamó a Miguel Ángeles, su abogado personal desde hacía años. Para su sorpresa, Miguel respondió: «Eduardo, gracias a Dios». Estaba preocupado. «¿De verdad?», preguntó Eduardo escéptico. «Pensé que todos me habrían abandonado ya». «No todos somos como Carlos», respondió Miguel. «Mira, tengo poco tiempo. Tu esposa está tratando de quedarse con todo lo que los bancos no embargaron, y hay rumores extraños». «¿Qué tipo de rumores?». «Que te suicidaste. Carlos incluso sugirió que te vio en el metro, a punto de saltar». Eduardo se estremeció. Carlos había estado ahí observándolo. Si Sofía no hubiera intervenido. «¿Puedes reunirte conmigo?», preguntó Eduardo. «Necesito consejo legal». «Claro, pero no en mi oficina, están vigilándome». Acordaron encontrarse en una cafetería del centro histórico. Antes de salir, Eduardo miró su reloj Rolex, el último lujo que le quedaba. Suspiró y se lo quitó. 2 horas después, regresó al apartamento con efectivo en el bolsillo y sin reloj. A las 3 en punto, Sofía regresó con Mateo. «¡Eduardo!», exclamó el joven emocionado. «Mira lo que hice hoy». Le mostró un detallado dibujo de un edificio sorprendentemente bien proporcionado. «Es impresionante, Mateo», dijo Eduardo genuinamente asombrado. «Tienes talento para la arquitectura». Sofía sonrió, observándolos. «¿Cómo te fue?», preguntó cuando Mateo se fue a su habitación. «Vendí mi reloj y me reuní con mi abogado», respondió Eduardo. «Tengo noticias. Carlos está diciendo que me suicidé. Parece que me vio en el metro ese día». Sofía palideció. «Estaba ahí, vigilándote». «Exactamente. Lo que significa que sabe perfectamente que estoy vivo, pero le conviene que me crean muerto». Eduardo le contó su conversación con Miguel. Las propiedades menores que no estaban a nombre de la empresa aún podían salvarse, y había una esperanza legal si conseguían pruebas contundentes del fraude. «Hablé con Javier», dijo Sofía. «Su hermano accedió a ayudarnos, pero es arriesgado. Necesita tiempo». Durante las siguientes semanas establecieron una rutina. Eduardo, utilizando parte del dinero de su reloj,
Alquiló un pequeño cuarto en la misma vecindad. Durante el día, ayudaba a Mateo con sus dibujos, enseñándole principios básicos de arquitectura. Por las tardes, trabajaba con Sofía revisando documentos y construyendo su caso. Lentamente, Eduardo empezó a adaptarse a su nueva vida. Se sorprendió descubriendo placeres simples: caminar por la ciudad sin chofer, comer en puestos callejeros, conversar con vecinos que no querían nada de él. Una tarde, mientras esperaba a Sofía en una banca del parque, sonrió sin motivo aparente. Era la primera sonrisa genuina desde su caída. Sofía lo notó al llegar. «Te ves diferente», comentó. «Me siento diferente», admitió Eduardo. «Como si me hubiera quitado un disfraz que llevaba puesto tanto tiempo que olvidé que no era yo». Esa noche, un mensaje de Miguel interrumpió la cena. «Urgente. Carlos regresa a México el viernes. Reunión secreta en la Castellana a las 9 p.m. Nuevos inversionistas. Cuidado, viene acompañado». Eduardo y Sofía intercambiaron miradas. «Es nuestra oportunidad», dijo él. «También la de ellos», advirtió Sofía. «Si descubren que estás vivo». La frase quedó incompleta, pero ambos entendían la gravedad de la situación. El celular de Eduardo volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Dudó, pero contestó. «¿Eduardo Valdés?», preguntó una voz familiar. «¿Quién habla?». «Soy Fernando, tu asistente. No cuelgues, por favor. Hay algo que debes saber sobre Carlos y sobre cómo localizarte». Eduardo activó el altavoz para que Sofía pudiera escuchar. «Te escucho. Carlos ofreció una recompensa a quien te encuentre. Verónica, ella está nerviosa. Discuten mucho. Creo que está considerando traicionarlo». Eduardo miró a Sofía, que escuchaba atentamente. «¿Por qué me dices esto, Fernando?». Hubo un largo silencio antes de la respuesta. «Porque mi padre también fue estafado por Carlos hace años, y porque sé que no mereces lo que te hicieron». Cuando terminó la llamada, Eduardo y Sofía permanecieron en silencio, procesando la información. «Parece que no somos los únicos que quieren justicia», dijo finalmente Sofía. «No», concordó Eduardo. «Somos un equipo más grande de lo que pensábamos». En ese momento, sin planearlo, Eduardo tomó la mano de Sofía sobre la mesa. Ella no la retiró. Sus miradas se encontraron en un entendimiento silencioso que iba más allá de su misión compartida. El viernes se acercaba. La trampa estaba lista para activarse, pero ninguno de los dos estaba preparado para los peligros que acechaban en las sombras. La noche del jueves, Eduardo no podía dormir. Mañana sería el día en que Carlos regresaría a México, y su plan para atraparlo debía ser perfecto. Salió al pequeño balcón del cuarto que había alquilado y contempló las luces de la ciudad que antes creía poseer. Unos golpes suaves en su puerta interrumpieron sus pensamientos. Era Sofía. «También estás despierta», dijo él invitándola a pasar. «Tengo un mal presentimiento», confesó ella, sentándose en la única silla de la habitación. «¿Y si Carlos está 2 pasos adelante de nosotros?». Eduardo se sentó en la orilla de la cama, frente a ella. «Lo está, siempre lo ha estado», admitió. «Por eso debemos ser impredecibles». Bajo la tenue luz de la lámpara, Eduardo notó detalles en Sofía que antes había pasado por alto. Una pequeña cicatriz cerca de su ceja izquierda, la manera en que se mordía el labio cuando estaba preocupada, como sus manos nunca estaban completamente quietas. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Eduardo. Sofía asintió. «¿Por qué sigues ayudándome? Ya has hecho más que suficiente». Ella lo miró directamente, sin la timidez de la mesera que había conocido. «Al principio fue por mi padre», respondió con honestidad. «Pero ahora es por ti, por la persona que estás demostrando ser cuando lo has perdido todo». El silencio que siguió estuvo cargado de algo nuevo, una tensión diferente a la que habían compartido hasta ahora. «Sabes, antes de todo esto», dijo Eduardo, «creía que mi valor estaba en mis propiedades, mis conexiones, mi dinero. Ahora veo lo vacío que estaba. No todos necesitan perderlo todo para descubrir quiénes son realmente», sonrió Sofía. «Pero me alegra que lo hayas descubierto». Sin planearlo, sus manos se encontraron. Eduardo nunca había sentido algo tan intenso con un gesto tan simple. «Mañana, pase lo que pase», dijo en voz baja, «quiero que sepas que has cambiado mi vida con más que 7 palabras». A la mañana siguiente, repasaron el plan una vez más. Miguel había confirmado la información.
Carlos llegaría a la Castellana a las 9 p.m. para reunirse con unos inversionistas árabes. Javier, el capitán del restaurante, los ayudaría a grabar la conversación, donde Carlos seguramente se jactaría del fraude contra Eduardo para impresionar a los nuevos socios. «Recuerda», dijo Sofía mientras preparaba café, «no debes acercarte. Solo queremos la grabación y los documentos del hermano de Javier. Nada de confrontaciones». «Lo prometo», respondió Eduardo, aunque ambos sabían lo difícil que sería controlar su impulso de enfrentar a Carlos. A las 8:30 p.m., Eduardo esperaba en un café frente a la Castellana, mientras Sofía ya estaba dentro, trabajando normalmente. Desde su posición podía ver la entrada del restaurante. A las 8:50 p.m., un Mercedes negro se detuvo frente al lugar. Eduardo sintió que se le helaba la sangre cuando vio bajar a Carlos, tan confiado y elegante como siempre. Y tras él, Verónica, espectacular con un vestido rojo que Eduardo recordaba haberle regalado. «Miserables», murmuró, apretando tan fuerte su taza que casi la rompe. Su celular vibró. Era un mensaje de Sofía. «Ya llegaron, todo en marcha». Los siguientes 90 minutos fueron una tortura. Eduardo observaba cada movimiento, cada persona que entraba o salía. Javier le enviaba actualizaciones. Carlos estaba alardeando sobre cómo había engañado a su socio, explicando cada detalle del fraude a los impresionados inversionistas. A las 10:40 p.m., algo cambió. Dos hombres con traje y corte militar entraron al restaurante. No parecían clientes normales. El teléfono de Eduardo sonó. Era Javier. «Algo está mal», dijo el capitán en voz baja. Carlos recibió una llamada y su actitud cambió. «Está nervioso». «¿Qué pasa con Sofía?», preguntó Eduardo, súbitamente alarmado. «No la he visto en los últimos minutos». Eduardo sintió un escalofrío. Estaba a punto de cruzar la calle cuando vio a Carlos y Verónica salir apresuradamente del restaurante, seguidos por los dos hombres de aspecto militar. Instintivamente, Eduardo se ocultó tras un poste. Carlos miraba en todas direcciones, claramente buscando a alguien. Dijo algo a los hombres, quienes asintieron y se separaron, uno tomando la dirección este, el otro oeste. El celular de Eduardo vibró nuevamente. Un mensaje de un número desconocido. «Saben que estás vivo. Sal de ahí. Fernando». Con el corazón acelerado, Eduardo intentó llamar a Sofía. No respondía. Llamó a Javier. «No la encuentro», dijo el capitán. Carlos preguntó específicamente por ella antes de irse. Eduardo no necesitó escuchar más. Corrió hacia la parte trasera del restaurante, donde sabía que los empleados salían después de su turno. Estaba a media cuadra cuando escuchó un grito ahogado en un callejón. «Suéltame», era la voz de Sofía. Eduardo se lanzó hacia el callejón para encontrar a uno de los hombres sujetando a Sofía contra la pared mientras revisaba su celular. «Aquí está», decía el hombre. «Fotos de Carlos con...». No terminó la frase. Eduardo, con una furia que no sabía que tenía, lo golpeó por detrás con un tubo metálico que encontró en el suelo. El hombre cayó aturdido. «Eduardo», exclamó Sofía, «saben todo. Alguien nos delató». No había tiempo para explicaciones. Eduardo tomó su mano y corrieron por callejones oscuros, alejándose lo más posible del restaurante. Finalmente, jadeando, se detuvieron en un parque mal iluminado. «¿Estás bien?», preguntó Eduardo examinando a Sofía. «Te lastimó». «Estoy bien», respondió ella, aunque temblaba. «Pero tenemos un problema mayor. Ese hombre vio las fotos en mi celular. Saben que tenemos pruebas». Eduardo maldijo en voz baja. «Debemos irnos. No es seguro regresar al apartamento». «¿Qué hay de Mateo?», preguntó Sofía, pálida. «Él no sabe nada de esto». Eduardo pensó rápidamente. «Llamaremos a tu vecina para que lo cuide esta noche. Mañana decidiremos qué hacer». Esa noche se refugiaron en un pequeño hotel de paso donde no pedían identificación. En la habitación austera, sentados en la única cama, hicieron un inventario de lo que tenían. Algunas fotos en el celular de Sofía, la promesa de documentos bancarios del hermano de Javier, y ahora la confirmación de que Carlos sabía que Eduardo estaba vivo y que tenían pruebas contra él. «Todo se está desmoronando», dijo Sofía con voz cansada. Eduardo, por primera vez, no sintió desesperación sino una extraña calma. «No todo», respondió tomando su mano. «Hay cosas que Carlos no puede quitarnos». Sofía lo miró.
sus ojos brillantes en la penumbra. ¿Cómo qué? ¿Cómo esto?, dijo Eduardo, y lentamente se inclinó para besarla. Fue un beso titubeante al principio, luego profundo y cargado de todo lo que habían vivido juntos. Cuando se separaron, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. «Nunca había conocido a alguien como tú», confesó Eduardo. «Alguien que me valorara por quien soy, no por lo que tengo». Sofía sonrió tristemente. «¿Y quién eres, Eduardo Valdés?» «Estoy descubriéndolo», respondió. «Pero sé que ya no soy el hombre que estaba a punto de saltar a las vías del metro». Esa noche, abrazados en la pequeña cama del hotel barato, Eduardo comprendió que aunque había perdido su fortuna, había encontrado algo mucho más valioso. Algo que ni Carlos ni nadie podría quitarle jamás. El amanecer los encontró despiertos, planificando sus próximos movimientos. Eduardo había contactado a Miguel, quien les advirtió que Carlos había contratado a un equipo de seguridad privada para buscarlos. «Mateo está bien», dijo Sofía guardando su celular. «Mi vecina dice que durmió tranquilo, pero pregunta por mí». La preocupación en su rostro era evidente. Eduardo comprendió que lo que para él era una lucha por justicia, para ella significaba poner en riesgo la estabilidad de su hermano. «Tienes que irte», dijo Eduardo de repente. «Tú y Mateo, lejos de la ciudad, hasta que esto termine». «¿Qué? No voy a abandonarte ahora», protestó Sofía. «No es abandono, es estrategia», insistió Eduardo. «Carlos te conoce, sabe dónde vives. Mientras sigas aquí, Mateo también está en peligro». La mención de Mateo hizo mella en la determinación de Sofía. Tras un largo silencio asintió. «Mi prima tiene una casa en Puerto Escondido. Podríamos quedarnos ahí un tiempo». Eduardo sacó los últimos billetes que había obtenido de la venta de su reloj. «Toma, es suficiente para los boletos y para mantenerse unas semanas». «No puedo aceptarlo, es todo lo que tienes». «Por favor», insistió Eduardo, «lo necesitarás más que yo». Esa tarde, acompañó a Sofía a recoger algunas pertenencias esenciales de su apartamento y a buscar a Mateo. El joven parecía confundido pero emocionado por la idea de ir a la playa. «¿Vendrás con nosotros, Eduardo?», preguntó Mateo mientras empacaban. «No puedo ahora, amigo», respondió Eduardo, esforzándose por sonar tranquilo. «Pero los visitaré pronto, lo prometo». En la terminal de autobuses, Eduardo compró los boletos para el viaje nocturno a Oaxaca. Mientras esperaban la salida, encontró un momento a solas con Sofía. «¿Cuál es tu plan?», preguntó ella, claramente preocupada. «¿Qué harás solo contra Carlos?». Eduardo respiró hondo. «Haré correr el rumor de que tengo pruebas definitivas guardadas en una caja de seguridad que solo puede abrirse si me sucede algo. Carlos es paranoico. Vendrá a mí. Eso es demasiado peligroso». Sofía tomó sus manos. «Te están buscando para silenciarte». «Precisamente. Y cuando aparezca, estaré preparado». El altavoz anunció la salida del autobús. Habían llegado al momento de la separación. Mateo abrazó a Eduardo con fuerza. «Cuida a Sophie», le pidió el joven. «A veces se olvida de comer cuando está preocupada». «Lo haré», prometió Eduardo, conmovido por la inocencia de Mateo. Cuando quedaron solos, Sofía lo miró intensamente. «Prométeme que tendrás cuidado». «Te lo prometo, y que no harás nada estúpido». Eduardo sonrió. «Eso no puedo prometerlo». La tensión del momento se rompió cuando Sofía se acercó y lo besó. No fue un beso desesperado como el de la noche anterior, sino uno cargado de promesas. «Volveré por ustedes», dijo Eduardo cuando se separaron. «Cuando todo esto termine, te estaremos esperando». Verlos partir en el autobús fue más difícil de lo que Eduardo había anticipado. Una parte de él, la parte egoísta, quería subirse con ellos y olvidarse de todo, pero sabía que nunca estarían seguros mientras Carlos siguiera libre. Esa noche, Eduardo ejecutó la primera parte de su plan. Contactó a 3 periodistas que conocía de su época de empresario exitoso y les dio pistas sobre una supuesta bóveda con pruebas contra Carlos Mendoza. También se aseguró de que Fernando, el asistente arrepentido, escuchara el rumor. Mientras tanto, Javier le entregó las grabaciones de la cena con los inversionistas árabes, donde Carlos explícitamente confesaba el fraude. «¿Crees que será suficiente?», preguntó Javier. «No por sí solo», respondió Eduardo, «pero junto con los documentos bancarios que tu hermano prometió, podría serlo». 3 días después,
Mientras Eduardo dormía en una pensión barata, su celular sonó. Era un número desconocido. Eduardo, soy Verónica. Su voz, que alguna vez le había parecido seductora, ahora le resultaba repulsiva. ¿Qué quieres? Hablar. En persona. Tengo información que te interesa. ¿Por qué habría de confiar en ti? Hubo un silencio antes de que ella respondiera. Porque Carlos planea matarte. Y yo ya no quiero ser parte de esto. Eduardo no confiaba en ella, pero la información podía ser valiosa. ¿Dónde? En el jardín central de Coyoacán. Al mediodía. Estaré sola. Eduardo sabía que era probablemente una trampa, pero también su mejor oportunidad. Llamó a Miguel para informarle de la situación. Si no te contacto antes de las 2 p.m., entrega este paquete a la fiscalía, le dijo, enviándole por mensajero una copia de todas las pruebas recopiladas hasta el momento. El jardín de Coyoacán estaba lleno de turistas y familias cuando Eduardo llegó, 20 minutos antes de la hora acordada. Se sentó en una banca con vista hacia todas las entradas, atento a cualquier señal de peligro. A las 12:05, Verónica apareció. Estaba sola, tal como prometió, pero visiblemente nerviosa. Se sentó junto a él. «¿Tienes valor para venir?», dijo Eduardo fríamente. «Tengo miedo», respondió ella, sin el aire confiado que solía caracterizarla. «Carlos ha cambiado. Está obsesionado contigo, con encontrarte. Contrató a exmilitares para buscarte. ¿Y de repente te preocupa mi bienestar?». Verónica bajó la mirada. «Carlos mató a alguien, Eduardo. Un empleado del banco que sospechaba que filtró información. Lo hizo parecer un asalto». Eduardo sintió un escalofrío. «El hermano de Javier». «¿Por qué me dices esto?». «Porque sé que será capaz de hacer lo mismo conmigo cuando ya no me necesite», respondió. «Quiero inmunidad. Puedo testificar, darte todo lo que necesitas. ¿A cambio de qué?». «Protección y un boleto fuera del país». Mientras hablaban, Eduardo notó a 2 hombres que rondaban el perímetro del parque. No eran turistas. «No viniste sola», dijo tensándose. El pánico cruzó el rostro de Verónica. «Te juro que sí, pero él debe haberme seguido». Eduardo se levantó lentamente. «Si realmente quieres mi ayuda, demuéstralo. Ven conmigo ahora». Los hombres comenzaron a acercarse. Eduardo tomó la mano de Verónica y caminaron rápidamente hacia la salida opuesta del parque. «¿Qué haces? Nos van a atrapar», susurró ella, aterrada. «Cállate y sígueme», ordenó Eduardo. «Si realmente quieres escapar de Carlos, esta es tu oportunidad». Lo que siguió fue una persecución por las calles del centro de Coyoacán. Eduardo, que ahora conocía la ciudad desde una perspectiva muy diferente, los guió por callejones estrechos y patios traseros, perdiendo momentáneamente a sus perseguidores. Finalmente, se refugiaron en una pequeña iglesia casi vacía. «¿Y ahora qué?», preguntó Verónica jadeando. «Ahora me das todo lo que tienes contra Carlos. Contraseñas, documentos, todo». Verónica dudó, pero la desesperación pudo más que la lealtad. Sacó una memoria USB de su bolso. «Aquí está todo. Copias de transferencias, correos, grabaciones. Suficiente para hundirlo». Eduardo la tomó todavía desconfiado. «¿Por qué habría de creerte?». «Porque estoy aquí arriesgando mi vida», respondió ella. «Creí que esto sería un juego divertido, Eduardo. Nunca pensé que llegaría tan lejos». En ese momento el celular de Eduardo vibró. Era un mensaje de Miguel. «Entregué el paquete a la fiscalía. Están emitiendo una orden de arresto contra Carlos. Mantente oculto». Eduardo miró a Verónica, considerando sus opciones. No confiaba en ella, pero ahora la necesitaba como testigo. «Vamos», dijo finalmente. «Conozco un lugar seguro». Esa noche, mientras las autoridades buscaban a Carlos por toda la ciudad, Eduardo pensó en Sofía y Mateo, lejos en Puerto Escondido. Se preguntó si había hecho lo correcto al separarse de ellos, si podría cumplir su promesa de volver a buscarlos. Por primera vez en semanas, permitió que la esperanza se filtrara en su corazón. Quizás, solo quizás, pronto todo habría terminado. No sabía que el mayor peligro aún estaba por venir. 3 meses habían pasado desde que Eduardo despidió a Sofía y Mateo en la terminal de autobuses. 3 meses que habían cambiado el curso de muchas vidas. La captura de Carlos Mendoza ocupó los titulares durante semanas. El arresto se produjo en un hangar privado cuando intentaba huir del país. Las pruebas proporcionadas por Eduardo y el testimonio de Verónica
resultaron contundentes. El caso se convirtió en símbolo de la lucha contra la corrupción empresarial. Eduardo, sin embargo, había desaparecido del radar público tras entregar la evidencia. Ni siquiera Miguel sabía exactamente dónde estaba. Necesitaba tiempo para procesar todo lo sucedido y para planear su futuro. Con una pequeña parte del dinero recuperado tras el juicio, Eduardo había comprado un modesto terreno en las afueras de la ciudad y contratado a un arquitecto para diseñar una casa sencilla, pero funcional, con un espacio especial para Mateo. Cada día durante esos 3 meses, Eduardo visitaba la estación de metro donde todo había comenzado. A la misma hora, se paraba exactamente en el mismo lugar donde Sofía lo había salvado con 7 palabras. Esperaba, observaba a la gente pasar y después se marchaba. Había intentado contactar a Sofía múltiples veces, pero los mensajes quedaban sin respuesta. Las llamadas iban directamente al buzón. La duda comenzó a crecer en su interior. Lo habría olvidado. ¿Habría decidido seguir adelante con su vida, lejos del caos que él había traído? Una tarde lluviosa de octubre, Eduardo estaba nuevamente en el andén del metro. El mismo lugar, la misma hora. Las personas a su alrededor se apresuraban para refugiarse de la lluvia, ajenas al drama silencioso que vivía aquel hombre de traje gastado. Su celular vibró. Era Miguel. Las acciones recuperadas de tu empresa se vendieron hoy. El dinero está en la cuenta que abrimos. Felicidades, amigo. No es la fortuna que tenías, pero es un nuevo comienzo. Eduardo guardó el teléfono sin responder. El dinero ya no significaba lo mismo para él. Lo que realmente deseaba no podía comprarse. El sonido de un tren aproximándose llenó la estación. Eduardo alzó la vista, observando sin ver realmente. Y entonces, entre la multitud que bajaba del vagón, un rostro familiar apareció. Mateo. El corazón de Eduardo dio un vuelco. El joven miraba a su alrededor, confundido por la multitud, hasta que sus ojos se encontraron con los de Eduardo. Una sonrisa enorme iluminó su rostro. ¡Eduardo!, gritó Mateo corriendo hacia él. ¡Te encontré! Sophie dijo que estarías aquí. Eduardo abrazó a Mateo sintiendo un nudo en la garganta. ¿Dónde está Sofía?, preguntó buscando entre la gente. Allá, señaló Mateo hacia el final del andén. Dijo que yo tenía que encontrarte primero. Eduardo miró en la dirección indicada y ahí estaba ella. Sofía, con el cabello más largo y la piel ligeramente bronceada por el sol de la costa, lo observaba desde lejos. Con Mateo de la mano, Eduardo caminó hacia ella, sintiendo cada paso como una eternidad. Sabía que estarías aquí, dijo Sofía cuando se encontraron frente a frente, cada día, a la misma hora. ¿Cómo lo supiste? Porque yo habría hecho lo mismo, respondió ella, volver al lugar donde todo comenzó. El ruido de otro tren acercándose llenó la estación, pero ninguno de los dos le prestó atención. Te busqué, dijo Eduardo. Te llamé, te envié mensajes. Lo sé. Sofía bajó la mirada. Perdí mi teléfono el día que llegamos a Puerto Escondido, y después necesitaba tiempo para pensar. ¿Pensar en qué? Sofía lo miró directamente. En si realmente podría funcionar. Tú y yo somos de mundos tan diferentes. Eduardo sacó de su bolsillo un juego de llaves y se lo entregó. No tan diferentes ahora, dijo. No soy el millonario arrogante que conociste, ni volveré a serlo. ¿Qué es esto?, preguntó Sofía mirando las llaves. Nuestra casa, si la quieres, está a medio construir, pero tiene una habitación especial para Mateo, con ventanas grandes para que entre mucha luz, perfectas para dibujar. Mateo, que había estado observando la conversación, intervino entusiasmado. Sophie, dile lo de mi dibujo, el que ganó el concurso. La tensión se rompió con la inocente interrupción. Sofía sonrió. Mateo ganó un concurso de arte en Puerto Escondido, un dibujo arquitectónico inspirado en tus enseñanzas. Eduardo miró a Mateo con orgullo genuino. Siempre supe que tenías talento, amigo. La gente pasaba alrededor de ellos, apurada, mientras ellos permanecían inmóviles en su pequeña burbuja de reencuentro. Vi las noticias, dijo Sofía finalmente. Lo de Carlos. Parecía que todo había terminado, y aún así no regresaste por nosotros. Necesitaba estar seguro de que podía ofrecerte algo real, respondió Eduardo. No quería que volvieras a mi lado por lástima o gratitud. Sofía dio un paso hacia él, acortando la distancia. Nunca fue lástima, Eduardo, y ciertamente no fue gratitud.
Un nuevo tren se detuvo frente a ellos, abriendo sus puertas. El mismo andén, la misma hora, pero esta vez no había desesperación en el aire, sino esperanza. «Hay algo que he querido decirte desde hace 3 meses», dijo Eduardo, arrodillándose de repente en el mismo lugar donde una vez había estado a punto de saltar. Los pasajeros que bajaban del tren comenzaron a rodearlos, curiosos ante la escena. «Eduardo, ¿qué haces?», susurró Sofía sorprendida. «Quería que fuera perfecto», respondió él. «Tenía un plan, una cena, flores, pero ahora me doy cuenta de que este es el lugar perfecto, donde perdí mi antigua vida y encontré una razón para vivir mucho más valiosa». Mateo aplaudía emocionado mientras Eduardo sacaba una pequeña caja de su bolsillo. «No es un anillo costoso», advirtió, «pero es honesto, como lo que siento por ti». Sofía lo miraba con los ojos brillantes. «¿Quieres construir un futuro juntos conmigo?», preguntó Eduardo. La gente alrededor había formado un círculo, algunos grabando con sus celulares, otros sonriendo ante la escena. «Sí», respondió Sofía con voz temblorosa. «Sí quiero». Mientras se ponía de pie para abrazarla, Eduardo notó que entre los espectadores estaba el guardia de seguridad del metro que había estado de turno aquel fatídico día. El hombre le hizo un gesto de reconocimiento y aprobación. La vida había completado un círculo perfecto. Esa noche, mientras Mateo dormía en la habitación de huéspedes del pequeño departamento de Eduardo, Sofía finalmente le contó por qué había tardado tanto en regresar. «Tenía miedo», confesó, «no del peligro ni de la incertidumbre, sino de mis propios sentimientos». «¿A qué te refieres?». Sofía respiró hondo antes de responder. «Ese día en el metro, cuando te vi a punto de saltar, no fue casualidad que estuviera ahí». Eduardo la miró confundido. «No entiendo. Yo también estaba considerando saltar», dijo Sofía, con la voz quebrada. «Había perdido mi segundo trabajo. Mateo necesitaba medicamentos que no podía pagar y el banco amenazaba con desalojarnos. Estaba desesperada». Eduardo sintió que el mundo se detenía por un instante. «¿Quieres decir que, al salvarte, me salvé a mí misma?», completó Sofía. «Y cuando te fuiste a enfrentar a Carlos, temí que si regresaba, solo sería para perderte de nuevo». Eduardo tomó sus manos procesando la revelación. «7 palabras», murmuró. «7 palabras que cambiaron 2 destinos. Y ahora son otras 7 las que sellan nuestro futuro», respondió Sofía, refiriéndose a la propuesta de Eduardo. A la mañana siguiente, los 3 visitaron el terreno donde se construía la casa. Mateo corrió emocionado, explorando cada rincón. «¿Ves esa parte elevada?», señaló Eduardo a Sofía. «Desde ahí se verá toda la ciudad». «Es perfecto», dijo ella, apoyando su cabeza en el hombro de Eduardo. «¿Sabes? Por un momento pensé que volverías a tu antigua vida, a los lujos y las apariencias». Eduardo negó con la cabeza. «Esa vida ya no existe para mí, y aunque existiera, ya no la quiero». En el horizonte, la Ciudad de México se extendía vasta y caótica, llena de historias como la suya, historias de caídas y redenciones, de encuentros fortuitos que cambian destinos. «Te propongo algo», dijo Eduardo, abrazando a Sofía mientras observaban a Mateo dibujar en su cuaderno. «Cada año en esta fecha, volvamos a ese andén del metro para recordar dónde comenzó todo». «Me parece perfecto», respondió Sofía. «Después de todo, son los lugares más inesperados los que guardan las mejores historias». Y así, donde una vez hubo desesperación, ahora florecía una promesa de futuro. Un futuro construido no sobre fortunas y apariencias, sino sobre algo mucho más valioso. La verdad de 2 almas que se encontraron justo cuando más se necesitaban. Una suave brisa movía las cortinas blancas mientras la luz del amanecer se filtraba por las ventanas de la casa recién terminada. Eduardo contemplaba los planos finales sobre la mesa del comedor, satisfecho con los cambios de último momento que había realizado junto al arquitecto. «Buenos días». La voz de Sofía lo sacó de sus pensamientos. «¿Otra vez revisando los planos? La casa ya está construida, ¿sabes?». Eduardo sonrió atrayéndola hacia él. Solo confirmaba que el espacio para el taller de Mateo tenga la iluminación correcta. «Eres un perfeccionista», dijo Sofía besando su mejilla. Mateo ya está emocionado. No ha parado de organizar sus materiales de dibujo. Habían pasado 6 meses desde el reencuentro en la estación del metro.
La construcción de la casa avanzó rápidamente gracias al dinero recuperado tras el juicio contra Carlos, aunque Eduardo fue cuidadoso en mantener un diseño modesto, pero funcional. El timbre interrumpió su conversación. Era Miguel, cargando una caja de documentos. «Todo listo para la inauguración de mañana», anunció mientras Eduardo lo ayudaba con la caja. «Los papeles de la fundación están en orden y ya tenemos las primeras solicitudes de ayuda». La idea de la fundación había surgido durante una conversación nocturna entre Eduardo y Sofía. «¿Qué habría pasado si alguien hubiera ayudado a mi padre cuando fue estafado?», había preguntado ella. Al día siguiente, Eduardo llamó a Miguel para iniciar los trámites de lo que ahora era la Fundación Nuevo Comienzo, dedicada a ayudar a víctimas de fraudes corporativos. «¿Alguna noticia sobre Verónica?», preguntó Eduardo mientras revisaban los documentos. «Sigue cumpliendo su servicio comunitario», respondió Miguel. «De hecho, pidió formalmente unirse a la fundación como voluntaria permanente. Parece sinceramente arrepentida». Eduardo y Sofía intercambiaron miradas. La redención de Verónica había sido inesperada. Tras testificar contra Carlos, había rechazado la oportunidad de huir del país y en su lugar aceptó responsabilizarse por sus acciones. Mateo entró corriendo a la sala con un dibujo en la mano. «Eduardo, mira lo que hice para mañana». Era un cartel colorido para la inauguración de la fundación, con figuras que representaban a personas ayudándose mutuamente. «Es increíble, Mateo», dijo Eduardo genuinamente impresionado. «Será el centro de atención». «¿Vendrá mucha gente mañana?», preguntó Mateo. «Solo los importantes», respondió Sofía, guiñándole un ojo a Eduardo. La mañana de la inauguración amaneció despejada. En el jardín de la nueva casa, ahora convertido en un espacio semiformal para el evento, Eduardo ajustaba nerviosamente su corbata frente a un pequeño espejo. «Te ves bien», dijo Sofía, ayudándole a enderezarla. «Diferente, pero bien». «¿Diferente cómo?». «Más auténtico», respondió ella, menos preocupado por impresionar y más por hacer lo correcto. Los invitados comenzaron a llegar. El hermano de Javier, quien había sobrevivido al ataque ordenado por Carlos y ahora colaboraba con la fiscalía. Fernando, el antiguo asistente que había arriesgado su trabajo para advertirles. Algunos pequeños empresarios que habían sido víctimas de esquemas similares. Y para sorpresa de Eduardo, el guardia de seguridad del metro que había presenciado tanto su momento más oscuro como su propuesta de matrimonio. «No podía faltar», dijo el guardia estrechando la mano de Eduardo. «He visto muchas cosas en ese andén, pero nunca una historia como la suya». La ceremonia fue sencilla, pero emotiva. Eduardo, parado junto a Sofía y Mateo, explicó el propósito de la fundación: brindar apoyo legal, financiero y emocional a víctimas de fraudes corporativos. «Muchos de nosotros creemos que nuestro valor está en lo que poseemos», dijo Eduardo, mirando a los asistentes. «Yo lo creí durante años, pero cuando lo perdí todo, descubrí que mi verdadero valor estaba en lo que podía dar, no en lo que podía acumular». Entre los asistentes, Verónica escuchaba con la cabeza baja. Cuando la ceremonia terminó y comenzó la pequeña recepción, se acercó tímidamente a Eduardo y Sofía. «Gracias por aceptarme aquí», dijo. «Sé que no lo merezco». «Todos merecemos una segunda oportunidad», respondió Sofía. «El perdón no es olvidar lo que pasó, sino elegir un camino diferente a partir de ahora». Mientras los invitados conversaban, Eduardo se apartó un momento hacia la parte más elevada del jardín, desde donde se veía la ciudad a lo lejos. Miguel lo encontró ahí, contemplativo. «¿En qué piensas?», preguntó su abogado y ahora amigo. «En lo diferente que habría sido todo si Sofía no hubiera estado en ese andén ese día». Miguel asintió, comprendiendo. «¿Sabías que la fiscalía encontró un diario de Carlos?», comentó. «Escribió que te había seguido durante días, esperando el momento exacto para confrontarte o, asegurarse de que saltaras». Eduardo sintió un escalofrío. «Estaba ahí observándome. Y en cambio fue Sofía quien te vio», concluyó Miguel. «Pequeñas decisiones, grandes consecuencias». La fiesta continuó hasta el atardecer. Cuando los últimos invitados se marcharon, Eduardo, Sofía y Mateo se sentaron en el porche, cansados pero satisfechos. «¿Saben qué día es mañana?», preguntó Eduardo de repente. Sofía sonrió recostándose en su hombro. «Nuestro primer aniversario de reencuentro. Iremos al metro, ¿verdad?», añadió Mateo emocionado.
Como prometimos. Así es, confirmó Eduardo. Y tengo algo especial planeado. Al día siguiente los tres se encontraban nuevamente en aquel andén del metro, exactamente a la misma hora. El lugar estaba lleno de pasajeros como siempre, ajenos al significado que ese espacio tenía para ellos. Eduardo sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. «Hace un año te propuse matrimonio aquí mismo», dijo a Sofía, «pero no teníamos fecha. Creo que es hora de decidirla». Sofía abrió la caja para encontrar no un anillo, sino una pequeña llave. «¿Qué es esto?» «La llave del cuarto especial que aún no has visto en la casa», respondió Eduardo. «Lo he mantenido cerrado hasta hoy». Al regresar a casa, Eduardo los guió hasta una puerta al final del pasillo. Sofía introdujo la llave con curiosidad. Al abrir se quedó sin palabras. Era un pequeño despacho perfectamente equipado para contabilidad, con una placa en la pared que decía «Sofía Reyes, directora financiera, Fundación Nuevo Comienzo». «Tu propio espacio profesional», explicó Eduardo, «para que puedas usar tu título finalmente». Sofía lo abrazó, con lágrimas en los ojos. «Es perfecto, pero ¿qué tiene que ver con la fecha de la boda?» Eduardo sonrió. «Pensé que podríamos casarnos cuando la fundación ayude a su primera familia. Un nuevo comienzo compartido». «Me parece perfecto», respondió Sofía. Esa noche, mientras Mateo dormía, Eduardo y Sofía conversaban en voz baja en el porche, contemplando las luces de la ciudad. «¿Sabes?», dijo Sofía de repente. «Nunca te agradecí». «¿Agradecerme?». Eduardo la miró confundido. «Tú me salvaste la vida. Soy yo quien debe estar eternamente agradecido». Sofía negó con la cabeza. «Me salvaste de una vida de invisibilidad. Siempre fui la mesera, alguien a quien nadie veía realmente. Tú me viste, Eduardo. No solo ese día en el metro, sino todos los días desde entonces». Eduardo tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «Entonces estamos a mano», dijo suavemente. «Tú me enseñaste a ver lo que realmente importa, y yo te ayudé a ver tu propio valor». Un mes después, la Fundación Nuevo Comienzo aceptó su primer caso. Una familia que había perdido su pequeño negocio debido a un esquema piramidal. Con la orientación legal de Miguel, el apoyo financiero de la Fundación y la asesoría contable de Sofía, lograron recuperar parte de sus pérdidas y reiniciar su negocio. Tal como prometieron, Eduardo y Sofía fijaron la fecha de su boda. Sería una ceremonia íntima en el jardín de su casa, con Mateo como padrino principal y portador de los anillos. «Durante el brindis», dijo Eduardo mientras finalizaban los preparativos, «quiero hacer un reconocimiento especial». «¿A quién?», preguntó Sofía. «A las 7 palabras que cambiaron nuestras vidas», respondió con una sonrisa. «¿No quieres saber quién lo traicionó realmente?». Sofía rió. «Palabras que nunca pensé que me llevarían hasta aquí». El día de la boda, mientras Sofía caminaba hacia Eduardo en el altar improvisado en su jardín, ambos recordaron silenciosamente aquel andén de metro, el lugar donde la desesperación se convirtió en el inicio de su historia. «Por los nuevos comienzos», dijo Eduardo durante su intercambio de votos, «y por las segundas oportunidades que nos da la vida cuando menos las esperamos. Y por las 7 palabras», añadió Sofía, «que pueden cambiar un destino para siempre». Al fondo del jardín, discretamente ubicado, había un pequeño modelo arquitectónico diseñado por Mateo, una estación de metro en miniatura, símbolo permanente del lugar donde un millonario desesperado y una mesera valiente encontraron algo mucho más valioso que cualquier fortuna. Encontraron el verdadero valor de lo perdido y la esperanza de lo que estaba por venir. 7 años después, la oficina de la Fundación Nuevo Comienzo bullía de actividad. Lo que había comenzado como una pequeña iniciativa ahora ocupaba un edificio completo y había ayudado a cientos de familias víctimas de fraudes. Eduardo revisaba unos documentos cuando Mateo, ahora un joven de 27 años, entró con su laptop. «Acabo de terminar el algoritmo», anunció orgulloso. «Puede detectar patrones de fraude analizando transacciones bancarias. Lo probamos con 20 casos anteriores y acertó en 19». Eduardo sonrió con orgullo. Mateo se había convertido en un talentoso programador especializado en seguridad financiera, combinando su pasión por los patrones con un propósito social. «Es impresionante, Mateo. Presentémoslo en la gala de aniversario». Sofía entró a la oficina.
con un sobre en la mano. «Acaba de llegar esto», dijo, entregándoselo a Eduardo. «Es de la Comisión Nacional de Derechos Humanos». Eduardo abrió el sobre. Era la notificación oficial. La Fundación Nuevo Comienzo recibiría el Premio Nacional por su labor social. «Lo logramos», murmuró, mostrándole el documento a Sofía y Mateo. «Lo lograste tú», corrigió Sofía, besándolo suavemente. «Tu visión, tu persistencia». «Nuestra visión», insistió Eduardo. «Esto es de los tres». El intercomunicador sonó. Era la recepcionista. «Señor Valdez, tiene una visita. El señor Mendoza insiste en verlo». Un silencio tenso invadió la oficina. Carlos Mendoza había cumplido su condena de 7 años y había sido liberado la semana anterior. «Hazlo pasar», dijo Eduardo, después de intercambiar miradas con Sofía. Minutos después, un Carlos visiblemente envejecido entró a la oficina. Ya no quedaba nada del empresario arrogante que había sido. Sus ojos reflejaban el peso de los años en prisión. «Gracias por recibirme», dijo, sin atreverse a sentarse. «¿Qué quieres, Carlos?», preguntó Eduardo directamente. «Vine a disculparme», respondió. «Sé que no cambia nada, pero necesitaba decirlo en persona». Eduardo estudió al hombre frente a él. Parecía sincero en su arrepentimiento. «No espero tu perdón», continuó Carlos. «Solo quería que supieras que entiendo el daño que causé, no solo a ti, sino a muchas personas». «¿Y ahora qué?», preguntó Sofía. «¿Qué harás con tu vida?». Carlos sacó un folleto de su bolsillo. «Me aceptaron como voluntario en un programa de rehabilitación financiera para expresidiarios», explicó. «Usaré mi experiencia para ayudar a otros a no cometer los mismos errores». Eduardo asintió, procesando la información. «El perdón es un proceso, Carlos», dijo finalmente. «No ocurre de la noche a la mañana, pero reconozco tu intención de cambiar». Después de que Carlos se marchó, los tres permanecieron en silencio. «¿Estás bien?», preguntó Sofía, tomando la mano de Eduardo. «Mejor de lo que esperaba», respondió. «7 años es mucho tiempo. Todos hemos cambiado». Esa tarde, como cada aniversario, la familia visitó la estación de metro donde todo comenzó. Era una tradición que habían mantenido religiosamente. Dejaban 7 flores en el andén, una por cada palabra que había cambiado sus vidas. Mientras observaban pasar los trenes, una mujer joven se acercó a ellos con una niña pequeña de la mano. «Disculpen, ¿ustedes son de la Fundación Nuevo Comienzo?», preguntó tímidamente. «La recepcionista me dijo que podría encontrarlos aquí». Eduardo asintió sorprendido. «Mi nombre es Laura», continuó la mujer. «Ustedes ayudaron a mi hermana hace 3 años, después de que perdiera todo en una estafa. Ella falleció hace 2 meses y me dejó a cargo de su hija, Lucía». Sofía se arrodilló para quedar a la altura de la niña, que tendría unos 5 años. «Hola, Lucía», dijo con dulzura. «Gusto en conocerte». «Quería agradecerles personalmente», continuó Laura. «No solo por la ayuda financiera, sino por devolverle la dignidad a mi hermana en sus últimos años». Mientras conversaban, Mateo se acercó a la pequeña Lucía y le mostró cómo dibujar en su tablet. La niña, inicialmente tímida, pronto reía con las ocurrencias de Mateo. Esa noche, después de invitar a Laura y Lucía a cenar, Eduardo y Sofía conversaban en la terraza de su casa. «¿Viste cómo Mateo conectó con Lucía?», comentó Sofía. «Tiene un don especial con los niños». Eduardo asintió pensativo. «¿Estás pensando lo mismo que yo?», preguntó. «¿Sobre Laura necesitando ayuda con Lucía ahora que es madre soltera?». Sofía sonrió. «Sí, se me ocurrió ofrecerle un trabajo en la fundación. Y quizás algo más», añadió Eduardo. «Siempre hablamos de adoptar». Sofía apoyó su cabeza en el hombro de Eduardo, contemplando las luces de la ciudad. «Un círculo completo», murmuró, «de una tragedia a una nueva familia». Desde la terraza podían ver su casa completa, diseñada sutilmente, como una estación de metro vista desde arriba. En el jardín delantero, iluminada suavemente, Mateo enseñaba a la pequeña Lucía cómo dibujar lo que parecían ser planos arquitectónicos. 7 años, 7 palabras, dijo Eduardo abrazando a su esposa. «Y aún seguimos construyendo nuestro nuevo comienzo. Y seguiremos haciéndolo», respondió Sofía. «Un día a la vez, una palabra a la vez». El círculo se había completado. Donde una vez hubo desesperación, ahora florecía la esperanza. Un millonario que lo había perdido todo, una mesera que había arriesgado todo
y 7 palabras que habían cambiado sus destinos para siempre. Destinos para siempre, 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 destinos